Bueno, a todos ustedes una feliz tarde, bendiciones del Señor. Aquí estamos nuevamente para dar curso a nuestra enseñanza de la hora de la tarde. Vamos a saludar a todos los hermanos que están conectados y que se están conectando en esta hora. Vamos a pedir a Dios que día a día multiplique este número, que mientras exista este impedimento podamos llegar a mucha gente, que los hermanos que están allí participando animen a los demás a que puedan edificarse de la palabra, a los que no conocen, por vía telefónica, por vía de texto, los inviten para que participen de estas enseñanzas. Es importante que el pueblo de Dios sepa el clima, el ambiente y lo que se está viviendo en este tiempo, y que podamos nosotros ser como atalayas para aquellos que no conocen todavía, o conociendo se han afirmado en la fe, y entonces no pueden impedir que la duda, el momento difícil, la angustia vengan sobre sus vidas. Le damos la bienvenida a todos y le damos gracias a Dios por ustedes, y deseando que día a día, como le dije antes, podamos llegar a más gente. Yo les animo a que compartan estos videos en YouTube, los pueden encontrar. Están sin editar porque no me queda tiempo de nada de esas cosas, pero al fin y al cabo lo que importa no es la presentación sino el contenido, aunque tenemos que tratar de hacer una buena presentación de eso. Bueno, oremos al Señor y pidámosle su gracia, su bendición, y que podamos aprender de Él todas estas cosas que son necesarias en nuestra vida espiritual. Estamos en los últimos tiempos, no sabemos el cronos exacto, el tiempo que falte, pero lo único que sé es que estas señales que se están dando son señales del fin, y nosotros estamos aquí para advertir al pueblo de Dios, para orar por ellos, para orar por nosotros, por nuestras familias, y para decirle a Dios: ayúdanos, Señor, porque solamente en ti hemos puesto nuestra confianza. Pidámosle a Dios sabiduría y entremos de lleno ya a la enseñanza. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, el honor, Señor. Proclamamos, Señor, que tú eres fiel, que tú eres poderoso, Rey de Reyes, Señor de los Señores, que tu palabra es viva, es eficaz, es poderosa, y que siempre, Dios mío, Señor, tu palabra de fe estará, Dios mío, llenando, Dios mío, nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, para que siempre nuestra vida espiritual pueda ser una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de gracia, Dios mío, que podamos ser advertidos en estos tiempos, podamos, Padre maravilloso, comprender lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Padre, y podamos, Dios mío, deleitarnos en ti. Ayúdanos, Señor, para que podamos edificarnos, podamos, Dios mío, Señor, ser guardados por el poder de tu palabra, de todas estas cosas, Dios mío, que día a día están trastornando, Dios mío, la mente y el corazón de mucha gente. Dios mío, hay temores, hay angustias, pero nosotros estamos confiados en ti. Sabemos, Dios mío, Señor, bendito Dios, que nada falta a los que confiamos en ti, que nuestro socorro proviene de ti, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y que, Dios mío, solamente, Dios mío, nos resta, Dios mío, esperar tu venida, hacer tu obra, Dios mío, y poder, Señor, bendito Dios, trabajar para la gloria tuya, Señor, buscar, Señor, ese galardón, Señor, mirad que nadie tome, Señor, bendito Dios de los cielos, nuestras coronas, Padre, el galardón que tú das a tu siervo, Dios mío, Señor, a todo aquel que cree, porque tú eres galardonador, Dios mío, de aquellos que te buscan, Señor, y nosotros estamos buscando tu rostro continuamente, estamos, Dios mío, continuamente, Dios mío, Señor, bendito Dios, aprendiendo de ti, y queremos, Dios mío, Señor, que seas tú llenando nuestro corazón. Gracias por la bendición de poder llenar nuestro corazón con tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición, Dios mío, de poder compartir, de poder, Dios mío, Señor, entender, y de poder ser receptivo a lo que tú quieres enseñar a tu pueblo, Padre maravilloso. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, el honor, y te damos gracias por todo lo que haces. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que se encuentran, Señor,
en delicado estado de salud, ponemos delante de tu presencia, Señor, a todos tus siervos, en todo lugar, Señor, donde se predique esta palabra, Dios de los cielos, donde, Dios mío, Señor, haya un pueblo, Dios mío, que te ame, que te crea, Dios mío, tú vas a levantar al enfermo, vas a sostener al débil, vas a levantar al caído, tú no dejarás por siempre caído al justo. Tú, Dios mío, eres fiel y poderoso para hacer que todas las cosas nos ayuden para nuestro bien, y creo, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, que tú eres fiel, y que tu palabra es viva, y que tu palabra es poderosa, y que tu palabra, Dios mío, Señor, tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, te damos la honra, te damos la adoración, te damos la exaltación y el honor. Tuyo es el poder. Y te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a entender la Escritura, que nos dé, Dios mío, la capacidad, Señor, de fortalecer nuestra fe, de ser, Dios mío, instrumento, Señor. No te olvides de tu sierva Fabiola, Señor, la necesidad, Dios mío, Señor, de una bendición más, Señor, para ella, de una intercesión más, Señor, de un clamor más generalizado, Dios mío, que cada hermano, Señor, pueda apoyar esta oración, pueda, Dios mío, en su oración personal clamar, Señor, y el amor, la fe, la esperanza fluyan en cada corazón, Señor, y que podamos entender que lo que el hombre siembra, esto recoge. Bendice, Dios mío, su vida, bendice, Dios mío, su familia, y Señor, y trae, Dios mío, Señor, tu mano poderosa sobre ella, porque tú empezaste una buena obra, y tú no vas a parar hasta perfeccionarla, hasta terminarla. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús pedimos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. Y creemos, Dios mío, que tú eres fiel y que eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por el poder del Espíritu Santo, Señor, bendito Dios, que mora en nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro, nos ponemos en tus manos, toma control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros labios, que podamos hablar, bendito Dios, con denuedo tu santa palabra, dando la sabiduría y, Señor, y un espíritu aprendible, Dios mío, Señor, para captar cada verdad espiritual, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos queridos, aquí estamos nuevamente, retomamos la enseñanza que traíamos la semana pasada acerca de la apostasía, acerca de todas estas cosas que se están presentando, que nosotros sabemos que tienen que venir. Estuvimos mirando el origen de la apostasía, vimos que uno de los orígenes donde empieza la apostasía es por la negligencia, cuando el pueblo no había poseído la tierra que Dios les había dado por negligencia, porque ya la habían conquistado. Luego vino el liderazgo, se terminó el liderazgo de Josué, y entonces ellos persistieron en permitir que el enemigo habitara en medio de ellos, pero luego ellos terminaron habitando en medio de los enemigos. Estos enemigos Dios que quedaron, Dios los permitió para que los que no habían conocido la guerra la conocieran, de tal manera que una causa de la apostasía es que el creyente no quiere entender que está en medio de un conflicto espiritual y que la lucha no es contra la sangre ni carne, sino contra toda clase de demonios, todos seres espirituales de maldad, etcétera. Bueno, luego entonces estuvimos viendo que eso de habitar en medio de los enemigos produce que el pueblo adquiere un carácter, entonces cada uno hace lo que bien le parece, y así termina el libro de los Jueces, que tomamos la primera parte de esa enseñanza. Luego vinimos a Timoteo y dijimos del carácter de los hombres en los últimos tiempos, y lo comparamos con el carácter contaminado por estar en yugo desigual con los incrédulos, estar paseándonos y estar moviéndonos en medio de la incredulidad, en medio del paganismo, en medio de los festejos idolátricos y de todo eso. Después de esto, entonces empezamos a ver en los falsos maestros que esto origina que la gente le guste la doctrina, que sepa
les gusta la enseñanza, les gusta la iglesia, pero que le quieren es que les prediquen cosas halagüeñas. Entonces el diablo, que no se descuida, tiene ministerios falsos, y vimos que el Espíritu habla claramente, dice que en los últimos tiempos las causas de la apostasía, o que iban a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Esto es muy amplio para hablar de todos estos puntos, pero yo lo estoy tocando así ligeramente para luego entrar a profundizar, si Dios nos da la señal de hacerlo, si nos da vía libre. Y si nos da el fluir para esto, vamos a profundizar en cada tema de estos que hemos tocado. Y entonces este carácter hace que en estos últimos tiempos, Pablo dice que son tiempos peligrosos. Son tiempos que tienen mucho peligro, mucho peligro. Y hablamos de los tiempos antiguos que nosotros vivimos. No había tanta inseguridad como lo hay ahora. Ahora cualquier persona matan por quitarle un celular, por quitarle cualquier baratija, y entonces no hay temor de Dios, no hay un acercamiento a Dios, no hay confiabilidad de nadie. Y hay corrupción, la policía coge un ladrón, a veces lo sueltan, los jueces igualmente, y entonces eso hace que se cree una atmósfera, un ambiente donde nosotros estamos, en sentido espiritual estoy hablando, se forma una atmósfera, un ambiente donde todos nosotros estamos respirando y estamos adquiriendo todas esas contaminaciones, y se va produciendo en nosotros un cambio. Empezamos a evolucionar, como es la palabra de moda ahora, empezamos a mutar poco a poco, de la fe genuina a una fe liviana, a una fe placentera, a una fe sin compromiso, etcétera. De eso no nos podemos extender ahí, que creo que hemos hablado bastante de eso, y todavía tendremos que hablar más. Entonces llegamos al punto que el que detiene la apostasía es el Espíritu Santo que está en la iglesia, para que luego se manifieste el anticristo. Ahora vamos a mirar la señal que dio el Señor, que es en la que hemos estado rotando, porque esta señal no se puede pasar por alto, que es una señal que el mismo Señor Jesucristo la dejó. Acerca de las señales, que dijo que habían terremotos en diferentes lugares del mundo, y habían plagas, peste, de guerra, rumores de guerra, etcétera. Entonces nos dejó una señal, y estas señales dijimos que todavía no es el fin, que son apenas dolores de parto. Y dijimos que los dolores de parto empiezan lentamente y luego se van y le van haciendo más frecuentes y más fuertes, hasta el punto que ahora, mire, estamos todos confinados. Creo que esto ya es una manifestación de los dolores de parto. Entonces quiere decir que pronto pues no se sabe cuántos años sean, los siglos, ¿no? Eso nadie lo puede decir. Que pronto, dijo el Señor, en breve vengo, y que la venida del Señor es inminente. No hay ni una sola señal de cuándo será el arrebatamiento, de cuándo será el rapto. Es el único, no tiene señal. Su venida sí. Tan pronto aparezca el anticristo, tan pronto se construye el templo de Jerusalén, tan pronto empiece el tratado de la falsa paz, que a propósito ya hay algunos albores de eso, ya se está preparando. Entonces de ahí se cuentan 7 años, y ahí sí puede hacer cuentas, pero a saber si esas cuentas que hagan de los 7 años alcanzan a llegar al 7.º año, y cómo se llega, si se llega más incrédulo, más endurecido, más blasfemo, o de pronto marcado porque tuvo temor a la muerte. Bueno, en fin, eso ya son palabras mayúsculas, pero la señal que el Señor dejó, y a la que yo me refiero, está en Mateo 24:11, y dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y luego dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A eso nos referimos nosotros, y vimos 19 características del carácter de los últimos tiempos que los hombres van a desarrollar, que están en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Vimos 19 características así rápidamente, y a las últimas las nombramos nomás, no se nos acaba el tiempo. Bueno, ahora miremos: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, esos falsos profetas, ¿por qué se levantan los falsos profetas? Vamos a enfocar esta enseñanza en dos partes. La primera parte, no sé si alcance hoy a evacuarla,
y la segunda parte luego la haremos, si es posible mañana, acerca de esto. Muchos falsos profetas se levantarán. Mire, hay muchos, cuando sale una denominación de billetes nueva, o cuando hay estas crisis económicas y hay muchas, se mueve mucho el comercio y se mueve en las fiestas, digamos, decembrinas, que es una fiesta donde se mueve mucho el comercio, los hoteles, el turismo y todo, es muy dado que haya mucha moneda falsa, porque el ambiente se presta para eso. En el ir y venir y pagos en efectivo, y el uno compra, el otro también está afanado comprando regalos, comprando licores, comprando vestidos, entonces no se dan cuenta ni lo que reciben ni lo que dan, y a veces circula el billete falso de mano en mano hasta que cae en el banco, y en el banco lo meten a la maquinita y lo detectan que es falso y lo sacan del mercado. Pero ya pasó por varias manos y ya causó sus efectos. Causó efectos que uno se benefició comprando con ese billete, y el otro, que es el que lo perdió, pues entró en deterioro económico porque se le merma ese capital. Asimismo son los falsos, muchos falsos profetas, no dice pocos, sino muchos falsos profetas. Hablamos también de los falsos profetas de que nos habla la Biblia. No vamos a tocar más ese punto, vamos a hablar por qué hay falsos profetas, hay falsos maestros, y hay falsos apóstoles, y hay falsos hermanos, y hay una cantidad de cosas falsas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos detectar los falsos. No nos interesa, como que esa labor no le perteneciera sino a los youtubers, o esa la función no le perteneciera sino a los pastores, a los líderes. La Biblia no dice así. Entonces yo quiero hacer énfasis en esto porque es tiempo de que la iglesia se despierte. Es tiempo de que la iglesia no se deje engañar más, no se deje meter gato por liebre, no le llame a lo amargo dulce, a lo dulce amargo. Entonces muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, y dice que la gente con ese carácter, de esa atmósfera en la cual se mueve, entonces van a querer que le hablen cosas agradables al oído, tendrán comezón de oír, dice la palabra, y se amontonarán alrededor de ellos maestros. Hay maestros, usted quiere que le hablen de prosperidad, hay sobra quien le hable de prosperidad. Si hay quien le hable de que puede vivir en fornicación, sobra quien le da de argumentos. Si usted quiere oír que a alguien le diga que se puede divorciar, va a sobrar maestros que le van a enseñar que sí, y etcétera, y todas las etcéteras que usted quiera añadirle. Ahora, ¿por qué hay esto? Porque, número uno, el hombre por naturaleza, la naturaleza caída es una naturaleza rebelde que se contaminó con el engaño. Entonces, el engaño en el corazón del hombre produce más engaño. Por ejemplo, la Biblia dice: si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, el tal se engaña el mismo. No lo engaña el diablo, no lo engaña un falso maestro, se engaña el mismo. Por ejemplo, si yo sé que los borrachos no entran al reino de los cielos, pero si a mí me gusta, no me gusta. Estoy poniendo un ejemplo. Si a mí me gustara el licor, entonces yo tendré argumentos para decir: bueno, no, sí, los borrachos no entran, pero yo no me voy a emborrachar, yo me voy a tomar unos cuantos tragos y ahí paro, porque yo sé que no me puedo emborrachar porque eso es pecado. Y hay algunas fuentes, algunas corrientes doctrinales que dicen que el hombre puede tomarse sus tragos, solamente que no puede perder el control. Pues la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno, ya es, uno saca un argumento, el otro saca otro, uno se vuelve teólogo, el otro se vuelve crítico, el otro se vuelve youtuber, el otro se vuelve... Y en fin, sacamos diferentes argumentos. Ahora, ese ambiente espiritual, de ese carácter de los hombres en los últimos tiempos, altera el ambiente espiritual donde nosotros nos movemos, y se nos meten a la iglesia, porque en la iglesia los tenemos. Entonces tenemos personas que critican la enseñanza, que critican y no se dan cuenta cuál es el propósito de Dios. Escuche esto: Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Los atalayas, según el libro de Ezequiel, dice al predicador, al que está encargado de vigilar el rebaño, le dice que debe ser como una atalaya, que si viera al justo cometer injusticia,
y de hablar al justo, y ese justo se volviere de su injusticia, él habrá librado el alma del justo y librará su propia vida. O sea que la vida espiritual, la recompensa de Dios peligra cuando un creyente, cuando un líder, cuando un creyente en general no ve los errores doctrinales, los errores y se queda callado. No, yo no me meto en problemas, yo no le digo nada. Mejor se va a meter en un problema con Dios. Yo prefiero meterme en problemas con el que quiera, pero no meterme en problemas con Dios. Y dice, y si tú advirtiese un justo cometer impiedad, y tú no le advirtieres de la impiedad, no le dijeres nada, él morirá por su pecado, pero yo demandaré su vida de tu mano. O su sangre será sobre tu cabeza, que es lo mismo. Entonces ahí tenemos un compromiso. Entonces vamos a ver, después de esta breve introducción, vamos a ver qué es lo que dice Dios. Yo voy a ir a Efesios en el capítulo 4, quiero leer aquí. Capítulo 4, vamos a leer, el Señor está hablando de que mirad que nadie os engañe y nos pone la cantidad de eventos que van a suceder y luego nos dice porque se levantará muchos falsos profetas para engañar a muchos. Un profeta, la palabra profeta es profetes, es uno que promulga, uno que anuncia un mensaje, uno que es como el que perifonea, para que entienda el significado de la palabra. Es como el que da un perifoneo acerca de lo que está sucediendo o de lo que se necesita. Por ejemplo, aquí usan el perifoneo en este pueblo. Es fulano de tal, descanso en la paz del Señor, dice. Se invita a la familia, los hermanos sutanos, invitan allí. Entonces todo el mundo escucha ese perifoneo y todo el mundo sabe que esa persona murió, que la familia llama tal, que el velorio es en tal lugar, en tal sala de velación, que luego conducen el féretro al cementerio, que van a haber exequias religiosas. Bueno, todos lo saben. Entonces, así mismo nosotros tenemos que anunciar la palabra y decirle a la gente, Cristo viene, hay un infierno, hay un cielo, hay una recompensa, hay un galardón, hay peligro, hay enfriamiento, hay debilidad, hay tibieza espiritual. Pero mirémoslo aquí en Efesios capítulo, dijimos capítulo 4. Vamos a abrir aquí a ver. Bueno, vamos a mirar, para que usted entienda, Efesios 4, lo que le voy a hablar. Vamos a hablar primero de los 10 primeros versos rápidamente. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Sí, yo quiero que caminen de acuerdo a ese llamamiento que se le hizo a usted, con toda humildad y mansedumbre. Lo primero, es la primera característica que es humildad y mansedumbre. ¿Por qué quiere Dios que nosotros caminemos así en humildad y mansedumbre? Porque la humildad no me pone por debajo de su palabra, me pone por debajo de su pensamiento, y la mansedumbre me ayuda para no ser agresivo contra las verdades que vienen de parte de Dios y que no me gustan a mí. Por ejemplo, a una fiera usted le va a dar un pedazo de carne y se la come con todo y mano, porque es una fiera. Entonces, cuando usted le va a dar al gatito de la casa, pues usted le puede dar en la mano y el gatito tome, porque ese es manso, ese está amaestrado, está adiestrado, ese está doméstico. Entonces, el hombre tiene que aprender para qué la humildad y para qué la mansedumbre, porque él dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada en nuestro corazón, porque por medio de ella nosotros podemos crecer para esta salvación. Bueno, que andemos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Si no nos soportamos, el altivez del otro, el orgullo del otro, el temperamento, lo aletoso, las diferentes cosas, entonces no vamos a poder tener un corazón abierto, vamos a perder la mansedumbre y vamos a perder la humildad, y por ende la palabra ya no va a penetrar. Ese es el gran misterio que pocos entienden. Entonces no sabemos caminar con humildad y mansedumbre conforme a esa vocación con que Dios nos hizo para darnos la salvación. Y entonces dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Cuando yo aprendo a conservar esa unidad espiritual que yo tengo, porque tengo el mismo espíritu, recibí la misma sangre para ser salvo, tengo las mismas promesas. Cuando yo aprendo a conservar esa humildad, entonces yo puedo
permanecer, cuando yo puedo guardar esa unidad, yo puedo permanecer en humildad y mansedumbre, y puedo soportar a don Raimundo y todo el mundo, como decimos aquí en Colombia. Y dice, en el vínculo de la paz. ¿Qué me vincula a mí con los demás? La paz. ¿Cuál paz si nos peleamos? ¿Cómo nos va a vincular la paz si es que no me gusta, me hace mala cara, no me saluda? Usted no va a la iglesia, a una congregación para que lo saluden. Usted no va a una iglesia para que le hagan buena cara, ni para que le sonrían. Usted va porque usted necesita aprender la palabra, porque necesita ser perfeccionado, porque necesita ser transformado, porque usted necesita fortalecerse y crecer en la salvación. Que le quede claro eso. Uno no va a una iglesia para que lo aplaudan, para que lo presenten, para que pase adelante. Aquí le presentamos al eminentísimo doctor, señor ricachón del pueblo, el famoso hermano don Ricardo Ricacho. No, uno va a la iglesia es porque uno está convencido de que Jesucristo es el Señor, que murió por nosotros, que hizo un sacrificio cruento para darnos la salvación, y vamos agradecidos, y entonces como estoy agradecido con él, yo no quiero fallar, y como no le quiero fallar, entonces empiezo a aprender la palabra para poder hacer su voluntad, y si no, estamos perdiendo el tiempo, y eso le da puerta abierta a los falsos profetas, maestros, apóstoles y todo lo que sea falso. Y luego dice, un cuerpo, el vínculo de la paz. ¿Por qué es el vínculo de la paz? Porque Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos, judíos y gentiles, que había una enemistad, que era la ley que nos impedía juntarnos, entonces fue quitado, ese conflicto fue quitado, él anuló la ley, la clavó en la cruz y formó de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, que se llama Jesucristo, que es la cabeza en el cielo y el cuerpo aquí en la tierra. Eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos un solo cuerpo y un solo espíritu. Lo único que le da la vida real y verdadera, la vida genuina, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que nos haga mover a todos en la misma dirección. Usted le informa que una pierna arranque para adelante y la otra arranca para atrás, termina que no se puede mover, ahí quedó. Entonces no se puede mover. Eso es lo que le pasa a la iglesia, que no se puede mover en fe, no puede hacer obras porque las enemistades, los pleitos, las contiendas, las divisiones, entonces nos han hecho perder la humildad, nos han hecho perder la mansedumbre, que posiblemente se nos agregó con la salvación, es la capacidad para hacerlo, pero el orgullo, la manera, la naturaleza caída, el ambiente, la atmósfera espiritual en la que respiramos, digamos, todos esos virus y microbios, entonces empieza a afectar nuestra vida espiritual y empezamos a producir unos efectos diferentes, a tener un comportamiento diferente, ya nos parcializamos, nos dejamos, no sabemos, no oímos lo que no tenemos que oír y dejamos de oír lo que tenemos que oír. Y luego dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. La vocación es el llamamiento. La esperanza es la fe de aquellas cosas que yo no veo, esa convicción profunda de lo que Dios va a hacer conmigo, para qué me llamó, esa es la esperanza. Yo tengo esperanza, la esperanza mía está en el cielo, que allá termina mi carrera, que aquí no. Aquí, si usted y yo morimos antes de que la venida del Señor, pues nos vamos a dormir, donde no nos despierten, donde no nos haga calor, donde no nos haga bulla, y entonces como José, el féretro de José en el desierto, que iba muerto y entonces iba bien tranquilo, sin protestar, sin tener en cuenta las cosas que estaban sucediendo. Bueno, entonces dice, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, hay un solo Señor. Esa palabra Señor es Kurios, que es dueño total y absoluto de todas las cosas, dueño suyo y dueño mío. A usted lo compraron y a mí también. Éramos esclavos del pecado, sí, pero pagaron un precio más alto por un esclavo, y ahora soy siervo, o sea, esclavo de Cristo. La condición de esclavo la sigo teniendo. Lo que me cambiaron fue de patrón, de jefe, de señor, y porque este señor de acá me compró por amor, no por mis capacidades, ni por mi fortaleza, ni por el vigor, ni por la juventud, ni por mi inteligencia, ni por nada. Me compró por amor, porque tuvo misericordia del duro trato que yo estaba viviendo, de mis angustias, de mis afanes. Yo le reconocí que él era bueno, que para siempre es su misericordia, y él pagó el precio por mí.
Qué bueno que nosotros entendiéramos esto. Así se nos acabaría el orgullo, el pinche y el estar discutiendo quién es el mejor, quién es el mayor, quién es el que más sabe, quién es el más importante, el que vive en el mejor barrio, el que tiene más dinero, el que se pone zapatos más caros y el que se pone el vestido más lujoso. Ahí se acabaría todo cuando sepamos nosotros que tenemos un Señor, que hay una sola fe, que la única fe verdadera, la única fe que existe proviene de la palabra de Dios. Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Como hay una sola fe y hay muchos creyentes que oyen lo que dice la palabra y oye lo que dice el mundo, lo que dicen los noticieros, los que dicen los críticos, los que dicen los programas de farándula, los que dicen quién tiene la razón, la señorita Laura y todas estas cosas. Entonces esa fe se amalgama con el mundo. Por eso es que la maldad se mete a la iglesia, se mete donde, en los creyentes, en los corazones, y ahora viene y afecta todo un conglomerado, se contamina todo el mundo. Entonces muchos van a ser engañados. Entonces aquí dice así: una fe y un bautismo. Ese bautismo, algunos dicen que es un solo bautismo en agua, aceptémoslo porque ya esto es un bautismo. Pero hay otro bautismo también, que es un solo bautismo, y es que nosotros estamos en la iglesia porque según primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Entonces ese bautismo es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo porque el mismo espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, el mismo espíritu que usted recibió, yo también lo recibí, y el espíritu me mete allí. Porque Pablo dice, gracias a Dios, en Romanos 6:17, dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a esa forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces el Espíritu Santo nos entrega en un molde, nos entrega a un molde, donde nos tienen que meter en ese molde y tenemos que dar la forma. Ese molde se llama Cristo. Tenemos que ser edificados hasta esa estatura de la plenitud de Cristo. Cuando ese proceso se rompe, cuando ese proceso se frena, entonces los falsos pueden llegar a afectar nuestra vida y nos pueden desviar del camino. Y entonces van a engañar a muchos. Hay muchos creyentes que han durado muchos años en las iglesias, pero nunca se han edificado, nunca se han sometido. Bueno, entonces ahí tiene el fracaso. Ahora dice, un Dios y Padre de todos. El Padre fue el que por amor envió a su Hijo. Si usted ha recibido la salvación, si usted cree en Cristo y cree que el Señor, ay, pobrecito el Señor, y mañana lo crucifican y pasado mañana resucita y toda esa cuestión, y pobrecito y la dolorosa y toda esa cuestión, no, es el Padre que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo. Hay un solo Padre, hay un solo Hijo, no hay dos, ni tres, ni cuatro, hay uno solo, que es el amor del Padre manifestado a través del Hijo. Por eso Él es el único vínculo de amor, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Esto es interesante antes de hablarle lo que le tengo que hablar. Por eso le digo, no alcanzo a evacuar la hora. Pues me gusta enseñar a que usted entienda de una forma sencilla, sin complique. Y dice, un Señor y una fe, un bautismo, ya, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Y es por todos y en todos. Él es mi Padre en todo momento, en mi angustia, en mi necesidad y en mi pecado también. Porque si yo me alejo del Señor, yo me tengo que volver como el hijo pródigo a los brazos de mi Padre. Y Él me perdona porque su Hijo pagó por mí, porque me lavó. Entonces yo tengo que, Él me transmite, el Espíritu Santo me lleva a pedirle perdón al Padre, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Según la primera de Juan, capítulo 2, el verso 9. Así lo dice la Biblia. Ahora, escuche bien. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Yo aquí quiero leerle otra versión. Aquí, el verso 7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta versión, Reina Valera, es muy buena.
pero hay partes, como es tan literaria, hay veces se pierde como la esencia del pensamiento, de la idea. Miremoslo por aquí, por este lado. Vamos a mirarlo aquí en la Biblia latinoamericana. Dice, pero cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Entonces, esas capacidades que Dios nos da para ministrar son de acuerdo a la medida de ese regalo precioso que nos dio Cristo. En la medida que usted reciba que el Señor, en la medida que usted le crea al Señor, Él le da entonces una medida. Recuerde la parábola de los talentos. A uno le dio un talento, a otro le dio 3 y a otro le dio 5. ¿Por qué no le dio 5 a todos? No, dice la Biblia que a cada uno le repartió según sus capacidades. Las capacidades las tengo yo. Yo tengo que desarrollar las capacidades. El que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto. Pero si yo cojo un evangelio liviano, yo cojo un evangelio sin ninguna responsabilidad, me olvido de él, únicamente tomo la Biblia para ir a la iglesia y como la Biblia tiene cierre, entonces todo el día con el cierre cerrado, no me habla el Señor. Yo no quiero que me hable, entonces le pongo el cierre. Entonces no estoy en contra de las Biblias con cierre, es únicamente un ejemplo que le coloco, ¿no? Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que esa medida de fe es escasa en mí. Esa medida del don, esa medida, Dios reparte de acuerdo a las capacidades de cada uno. Él no hace acepción de personas, somos nosotros. Mire, por allá en Eclesiastés dice, he visto que no es de lo ligero la carrera, ni de lo fuerte la guerra, ni nada de eso, sino que tiempo y ocasión Dios da a cada uno. O sea, oportunidades tenemos todos de crecer en la fe. Desechamos las oportunidades, desechamos la palabra de Dios, desechamos una congregación, desechamos las cosas, entonces después viene el problema, entonces vienen los falsos maestros y van a engañar a muchos y se multiplica, entonces se multiplica la maldad y del mundo se mete en la iglesia y ahora el amor de muchos se enfriará y llegamos al punto de la iglesia de la Odisea antes de la venida del Señor, que es lo que más o menos estamos viviendo en este tiempo. Y dice, pero sigamos aquí. Pero a cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es el que fijó la medida de sus dones para cada uno. Yo le quiero explicar esto un poquitico simple. Esto tiene mucha tela para cortar, pero se lo quiero explicar simple. Mire, el versículo 8 dijo, pues se dijo, subió a las alturas y llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Entonces, la RB dice, subió a lo alto llevando cautiva la cautividad. Pero cuando vamos nosotros al Salmo 68, nos encontramos con unas cosas diferentes, ¿no? Nos encontramos con que el Señor él conquistó la victoria para nosotros. Él tuvo una guerra espiritual. El reino de Dios contra las tinieblas, contra el reino de las tinieblas. Entonces la Biblia dice que en él anulando el acta de los decretos, la clavó en la cruz, triunfando sobre los principados y los potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces esa es una parada militar en el cual el gran rey vencedor traía a los cautivos. Ejemplo, para que evacuemos esto rápido y luego, si usted quiere, yo le puedo enseñar más despacio esto, muy bonito. Abraham, por ejemplo, cuando la guerra de Kedorlaomer y con los príncipes de Sodoma, entonces se llevaron a su sobrino Lot. Y todas las cosas, le robaron todo, se llevaron toda la gente y todo. Y Abraham fue a buscarlos. Y entonces Abraham capturó otra vez, alcanzó y los venció y recuperó todo el botín, todo lo que le habían robado a Lot. Y a la gente de Sodoma lo rescató. Y vino, es cuando se encuentra con el sumo sacerdote Melquisedec, pero dejémoslo hasta allí nomás. Entonces vino y entonces él entregó otra vez el botín a la gente que se lo habían quitado.
Es más o menos a grandes rasgos lo que hizo el Señor. Nosotros hemos sido despojados, estamos cautivos por temor a la muerte. Entonces ahora el Señor viene y dentro de las cosas que Él que el pecado nos había hecho cautivos de la muerte, porque la Biblia dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tiene el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos los que por el temor a la muerte estábamos bajo esclavitud. Ahora viene Cristo el Señor y vence en la cruz del Calvario, va al infierno, le quita las llaves del Hades y del abismo, toma a los que están allí, que estaban cautivos, pues cautivos no porque el diablo los tuviera cautivados, sino porque no podían ir al cielo, porque Él todavía no había venido, porque Él tiene que ser el primero en todo, Él tiene el primer lugar en todo. Nadie podía entrar al cielo antes que Cristo Jesús lo hiciera. Él es el que abre, dice que Él rompió los cielos y entró allá en la presencia del Padre, y como precursor de todos nosotros. Entonces ahora viene Abraham y retorna los bienes a cada uno. ¿Ve? Y entonces eso es lo que hace Cristo. Cristo despojó al diablo de todo lo que Él nos había usurpado, quitado. ¿Qué nos había quitado? La vida, vino con enfermedad, vino con ruina, con fracaso. Entonces todo eso lo quitó. Cristo lo tomó. Por eso que en Cristo retornan todas las bendiciones que Dios le dio al principio de la creación al hombre. Y dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Estoy simplificándolo. Y luego viene el Señor, y entonces para que administre, alguien tiene que administrar esas riquezas que le da. Entonces Él da hombres en forma de dones a los hombres. Entonces traen esos que estaban cautivos allá. Lo hizo David también, cuando en Siclag incendiaron la ciudad y se llevaron a las mujeres de David, todas sus propiedades. David los persiguió, consultó a Dios y lo persiguió y recuperó todo. Y vino y repartió el botín, aún de los que se habían quedado cansados, que no han podido ir con él porque estaban agotados. Y entonces se estableció una ley de la recompensa, que es devolver a cada uno su parte. Pero entonces, al devolver la parte a cada uno, nosotros vemos cómo hay gente en la iglesia. Hay muchas cosas que contar de esto, que nos sirven, porque la Biblia, las cosas que antes se escribieron fueron para nuestra enseñanza. Entonces nosotros miramos también como cuando Saúl perdió el trono. Y entonces ahora viene David y dice, ¿quién ha quedado en la casa de Saúl para hacerle misericordia? Y yo no sé si ustedes recordarán un personaje que llaman Mefiboset. Y Mefiboset era paralítico y le devolvió todas las propiedades que eran de él, que era un hijo de Jonatán. Y entonces lo invitó a comer a su mesa. Pero cuando David fue perseguido por su hijo Absalón y él le tocó huir y David volvía victorioso, él no salió a recibirlo. Y entonces David se enojó y le hizo quitar todo otra vez y se lo dio al siervo. Yo no sé si usted habrá leído la Biblia en ese pasaje, y si no, valdría la pena que escudriñara eso para que usted pueda entender qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces Él baja hasta el infierno, le quita la llave del Hades y de la muerte. Dice, ya no puedes matar a nadie, yo tengo la llave del Hades y la muerte. Él mata y Él da vida. Cristo es el que tiene poder sobre la vida y la muerte. Usted no le tenga miedo al diablo, que el diablo no lo puede matar, a no ser que usted le entregue otra vez la autoridad al diablo para que lo mate. ¿Y cómo se le entrega? Con la incredulidad, con la confesión de palabras necias, porque en la boca está la vida y la muerte, y muchas cosas más. Pero vamos al punto. Vamos al punto. Entonces, dice la Biblia, vamos otra vez a Efesios, aquí, y dice, el mismo que bajó subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y dónde están sus dones? ¿Dónde están los dones que le dio Dios a su pueblo? A usted y a mí, todavía no habíamos nacido, pero somos pueblo, porque la herencia es para los hijos. Entonces nosotros, como hijos de esa generación que estaba cuando Cristo resucitó, entonces nosotros heredamos
y además de eso, en Abraham, de las promesas de Abraham las heredamos en Cristo, porque a él fue que se le hicieron las promesas. Pero déjeme de una forma sencilla, yo le explico esto. Entonces dice, ¿y dónde están sus dones? Y en esta versión latinoamericana me gusta, dice así: unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, o pastores y doctores. Bueno, entonces dio dones en forma de hombres. Entonces aquí viene el problema. Para poder entender, el problema no, viene el discernimiento para poder nosotros comprender por qué se levantarán muchos falsos maestros y engañarán a muchos, que ese es el punto que hoy estamos mirando. Bueno, entonces, ¿por qué? Entonces, ¿dónde están sus dones? A unos son apóstoles, profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Y dice, así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, o la edificación de la iglesia. Es lo mismo. Estoy tomando otra traducción para tener un poco más de una panorámica más amplia. Entonces quiere decir que muchos falsos profetas hay, como le dije al principio, porque no sabemos detectarlos. Y yo le explicaba en el culto pasado que cuando alguien va a ir a trabajar a un banco por ventanilla a contar billetes y a recibir y a dar allá, lo ponen a trabajar 2 semanas a contar dinero, de tal manera que él se practique en la textura del billete y lo manejan. Después de las 2 semanas siguen su labor, pero ya le meten billetes falsos y él está ahí. Cuando de pronto para y dice, no, este no es, porque la sensibilidad ya se despertó. Pero nosotros no hemos despertado la sensibilidad, y cualquier mico de los palotes que diga que Jesucristo es el hombre araña o Superman, o que es un extraterrestre, le vamos, ay, verdad, ¿no? Yo no había puesto cuidado en eso. Nos citan 3 o 4 versos torcidos a la manera de ellos, y entonces le creemos. Y qué revelación del santo apóstol, del santo cachón, qué revelación tan tremenda. ¿Cuál revelación? La revelación está escrita. Nadie le puede quitar ni le puede añadir. Así lo dice la Biblia. Cada uno interpreta las cosas a su manera. Dice el apóstol Pablo, porque cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y eso, ahí empieza la apostasía. Y ahí ahí se cristaliza ya el propósito del diablo, que empezó con la negligencia. Acuérdese de eso. Bueno, entonces, ¿para qué? Entonces, ¿por qué el cristiano no sabe detectar un falso apóstol, profeta, maestro, un falso hermano? ¿Por qué no? Diga, porque no tiene doctrina. ¿Por qué no tiene doctrina? Le voy a decir un verso. Mi pueblo es destruido porque le faltó discernimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, desechaste. ¿Por qué no tiene conocimiento? Porque lo desechó. Porque hoy estamos hablando de un tema, pero es más importante otro. Porque hoy estamos viendo tal doctrina, pero hoy no puedo ir, no quiero. Hay cosas más importantes, porque en la vida del creyente hay cosas más importantes que su vida espiritual. Hay cosas más importantes, escuche bien, que su salvación. Y esto es un error. La salvación solamente me la da Cristo Jesús, Cristo el Señor. Solamente Él. Él es el verbo, Él es la palabra, ese es el principio y fin de todas las cosas. Él es primero que todas las cosas, dicen en el capítulo 1, versículo 17 de la carta de los Colosenses. Y todas las cosas subsisten por su palabra. Pero el hombre está infectado por esa atmósfera que le pintaba yo al principio, llena de maldad. Entonces está en ese ambiente, está oyendo una cosa, está oyendo otra, está oyendo la señorita Labra, está oyendo los homosexuales que hablan ahora de farándula por la televisión, y está oyendo aquí conceptos, y a Cristina, y está oyendo a la señorita Labra, está oyendo todo. Entonces amalgama toda la ciudad del mundo con la doctrina, y resulta diciendo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Ve? Entonces no tiene discernimiento, porque desechó el conocimiento.
Y entonces ahí es donde puede ser engañado. Entonces, bueno, entonces, ¿a dónde quiero yo ir con esto? Unos 3 o 4 versos más adelante, solamente, y después ya lo dejo en paz. No me vaya a pedrear todavía, que falta más. Y dice, así prepara los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que yo tengo que ser preparado, equipado para hacer las obras del Señor. Si tomamos la RB 60, vamos a tomarla, dice a fin de perfeccionar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Ve? A fin de perfeccionar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 1. Hay que edificar la iglesia. En este momento usted está recién convertido y nosotros tenemos que edificarlo. O sea, darle los argumentos, la base, la solidez, para que usted crezca. Pero cuando usted ya está creciendo y llega otro, usted tiene que cooperar con ese otro para que él también crezca. Porque todo el cuerpo tiene que crecer. Es imposible que un cuerpo no crezca sino la cabeza, o que le crezcan nomás los brazos, o que le crezcan nomás las piernas. Qué fenómeno tan tremendo, miedoso eso. Entonces, nosotros tenemos, para poder hacer las obras de Cristo, tenemos que ser equipados, o aquí dice perfeccionados. O sea que usted es un cristiano, usted es buena persona, ya entendió el pecado, la sangre de Cristo lo limpió, ya recibió el Espíritu y ya hizo todo. Y usted dice, ya estoy en el cielo. No, señor, no está en el cielo. A saber si llega, porque la fe sin obras está muerta en sí misma. La fe no es para conseguir plata, la fe no es para conseguir marido. El fin de la fe, según la primera carta de Pedro, capítulo 5, es nuestra salvación. Esa es la finalidad. Allá es donde nos tiene que llevar la fe, a la salvación. Entonces aquí hay una cantidad de errores, yo diría horrores. A ver si lo leo porque ya vi que me arrugó la cara. ¿Cómo usted sabe? ¿Me está viendo? ¿Dónde estabas tú? Le dijo el profeta Eliseo, ¿acaso no estaba mi espíritu contigo cuando estabas pidiendo los vestidos, cuando Juan de Naamán? Bueno, en el capítulo, ¿qué es? Capítulo 1 de la primera carta de Pedro, dice así, del versículo, leamos el versículo, a ver, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Cuando el Señor venga, nosotros vamos a obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando venga el Señor, entonces dice, esa fe tuya te alcanza para salvación. Esa fe tuya, que ¿cómo está? Muerta, paleta, fría. ¿Hay salvación? No, somos salvos por la fe. Sí. ¿No sabes, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado Abraham cuando Dios le pidió a su hijo y él obedeció y lo subió al altar. Ahí está el grave problema. Entonces la fe, cuando no tiene obras, es muerta. ¿Por qué no tiene obras? Porque nosotros no permitimos que Dios trabaje en nosotros como el alfarero trabaja en el barro. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre y pasa que nosotros tenemos que ser perfeccionados. Ya tenemos la fe, ya tenemos el amor y todo lo que Dios nos entrega, y entonces eso tiene que perfeccionarlo. Por eso el apóstol Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Es como una escalera, como un ascenso, al dominio propio
paciencia, a la paciencia afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento de Dios. Cuando yo tengo conocimiento de Dios, de su propósito, no estoy ocioso, siempre voy a estar ocupado y trabajando en mi salvación y en la salvación de los que me rodean, o en el lugar donde Dios me ha puesto para ministrar a otros, si es que me puso a eso. Entonces ahí es donde el enemigo toma ventaja, y donde el amor de muchos se enfría, y donde todo este ambiente espiritual de duda, de incertidumbre, el uno dice, ahora los falsos profetas, imagínense en esta época, todo el mundo quiere que le den like en las redes. Entonces dice, no, ya el Señor me había mostrado esta pandemia en 2003, en 2007, hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años, el Señor me habló en un sueño, y ya hablamos de eso cuando hablamos de las características de los falsos profetas. Y entonces la gente se asombra, y por ahí hasta brujos salen con el cuento de que la divina, de que el almanaque Bristol, de que Nostradamus, de que todo el mundo puede ser profeta. Todo el mundo profetizó. ¿Y por qué no advirtieron? ¿Por qué no advirtieron? Pues hermano, pues ¿para qué? Pues de todas formas, mire cómo estamos, con advertencia estaríamos, no hubiéramos empezado a clamar, hermano, desde el 2007 o 2003 que usted tuvo la revelación, y entonces el Señor dijo que iba a destruir a Nínive, y entonces ellos se arrepintieron y no la destruyó. Hubiéramos podido también nosotros enderezar nuestros pasos y hubiera podido salvar mucha gente. Pero volvámosle la carga, volvamos al grano. Pues vamos al grano, estilo asepsia. Bueno, ahora dice que él constituyó esos 5 ministerios a fin de perfeccionar a los santos, ya me volteé a la RB, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La pregunta, ¿tenemos unidad en la fe? No. Uno dice que Jesucristo no tiene padre, otra vez dice que el Padre es el mismo Hijo, otros dicen que no hay Espíritu, otros dicen que otros encontramos gente orándole al Espíritu Santo, encontramos gente orando de diferentes formas. Cuando el Señor dijo, cuando oren, digan, Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos esto. Entonces encontramos gente en estos momentos de dificultad llorando, diciéndole, Señor, sáname, es que Él no lo enfermó. Él le dio la autoridad y le dio el poder a usted para que ore por los enfermos, le ponga las manos y se sanen. Es como si ustedes le entregan, siendo un vigilante de un banco, y le entregan un arma de dotación para que cumplir sus funciones, y lo entrenan, y usted recibe su cartón, su licenciatura para todas esas cosas. Y cuando el momento de la dificultad llegaron los bandidos al banco, y usted corre, llamen a la policía, pues es que la policía es vos, hombre, la policía es usted. Usted tiene que hacer algo. Para eso lo entrenaron. Entonces es ridícula la posesión que tomamos cuando nosotros estamos pensando que los demás tienen que hacer las cosas que nos corresponden a nosotros. No, señor, tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Usted como miembro tiene que crecer, y de su crecimiento depende el crecimiento de los demás. Del crecimiento de un miembro depende que el metabolismo del cuerpo funcione totalmente. Entonces nadie es un miembro sin funciones. Entonces aquí dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ojo con esto que le voy a decir. Le voy a soltar un verso que a la gente, al menos aquí en Florida, la gente ya lo aprendió, a algunos no les gusta, pero la Biblia que yo leo dice, en Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora la pregunta del $1.000.000. ¿Usted tiene vida eterna? Según ese verso, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado.
tiene vida eterna una persona que no conozca al Padre y no conozca al Hijo que fue enviado por el Padre? La Biblia dice que no. Y de esas personas así, pueden llegar a haber algunas en la iglesia. Ojalá que no. Pero a mí me late que sí. Porque no son los oidores los bienaventurados, sino los hacedores de la palabra. Bueno, seguimos. Entonces, esos ministerios, que es aquellos que Dios dio como dones, o sea, le dio regalos al pueblo. Le voy a dar regalos, le voy a dar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, ¿les gusta? Son los únicos regalos que a la mayoría de creyentes no le han gustado. Quieren hablar en lenguas, quieren ver visiones, quieren profetizar, quieren tener plata, quieren tener de todo, pero no quieren tener los dones primeros que Dios le dio. No los aceptan. No aceptan los ministerios. Y cuando le digo no lo aceptan, es que no aceptan su autoridad, no aceptan su enseñanza, no aceptan su corrección, porque son puestos para perfeccionar a los santos. Son puestos para perfeccionar a los santos, para que ya perfectos, o sea, maduros. La perfección no, porque no es perfecto, no hay sino uno, que es Dios. Pero esa palabra perfecto quiere decir, con un grado de madurez, ellos se responsabilicen y hagan la voluntad de Dios, que es hacer su obra. Entonces, muchos dejan tirados los ministerios, empiezan bien, se dejan guiar, y cualquier represión que se les hace, entonces ya no les gusta, ya les salen los colmillos, ya muestran el cobre, y entonces dan la espalda y me voy porque aquí exigen mucho, me voy porque el pastor es muy cansón, no me gustó lo que me dijo. Y entonces, imagínense, me regalaron a ver qué le digo yo, para no ser tan trágico. Le dieron un regalo, una moto. Y entonces salió en la moto y salió en contravía y a 150 kilómetros por hora, y por allá terminó debajo de un bus, de una tractomula, de un camión. Y entonces dijo, culpa de ese regalo. No fue culpa del regalo que le dieron, el regalo era bueno. Culpa suya, que no supo utilizar lo que le dieron. Y la gente no sabe utilizar los ministerios, no sabe utilizar los dones que Dios le dio. Y aquí se nos amplía para hablar de los demás dones. Entonces no se saben utilizar, entonces no se edifica. Y como no se crece, no levanta su nivel espiritual, porque no se somete a la autoridad, porque no recibe la reprensión, porque no recibe la instrucción, porque ahora saben más. Dice que el maestro, dice el siervo no es más que su señor. Basta de ser igual a su señor, que le baste eso. Amén, que un creyente puede crecer en el conocimiento más que un maestro, pero nunca tendrá la experiencia que tiene el maestro, porque no ha tenido el recorrido. Y entonces porque Dios le dio a cada uno según su capacidad. Y si usted, Dios lo llama y le da una capacidad, usted tiene que preocuparse por ser perfeccionado para que esa capacidad aumente. Y en la medida que aumente, usted va a poder ser más útil. Y cada uno de nosotros. Bueno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. ¿Tenemos la misma fe? No. No, desafortunadamente no. Aquí en esta misión no creemos ya en los milagros. Los milagros eran para los primeros 100 años de la iglesia primitiva. Bueno, yo sí que los creo. Yo sí creo que sigue siendo milagros. Que yo no creo en las sanidades, que para eso Dios dejó los médicos. Dios no dejó los médicos para eso. Dios dejó a los siervos. Dijo, vayan y sanen los enfermos, echen fuera a los demonios, resuciten los muertos. De gracia recibieron de gracia. Entonces ahora la gente, como no tiene doctrina, entonces se van a comprar un milagro. Pacte pues para que sea sano. De una ofrenda de tantos dólares y ya. Lo que no ha logrado en un año, aquí lo va a lograr en una semana. No dice eso la Biblia. Todo eso es parte
de esa contaminación, de ese ambiente espiritual en el cual nos hemos movido, hemos crecido y en el cual nosotros tenemos que pues descontaminarnos de eso. Bueno, entonces seguimos. Y luego dice, vamos a ir al verso 14 y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Sopla, un viento es un neuma, es un espíritu de doctrina. Por eso Pablo habla de espíritus engañadores y doctrina de demonios. Ningún viento de doctrina por estratagema, o sea, estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia la que usó el diablo por su hermosura en la serpiente. Entonces se dejan impresionar de un predicador que hable palabras estereotipadas, con su buen traje de casimir inglés, su corbata de seda de no sé cuántos dólares, sus zapatos esos de charol importados y todo eso. Entonces él se transpira bendición, pero eso es una artimaña. La serpiente era la más hermosa de todo. No le estoy diciendo que un siervo de Dios no tiene que estar bien parado, bien presentado. No estoy hablando de eso, no guarde el balance. Estoy hablando de otra cosa. Que nos dejamos impresionar por vista. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Y esa convicción nos lo da el Espíritu Santo a nosotros. Y luego dice porque que no nos dejemos llevar por todo viento de doctrina, por estrategias o estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces nos hacen trampas para que caigamos en error. Nos van llevando, nos conquistan. ¿Usted no ha visto que hay doctrinas de error que van a tocar a la puerta? Vea que venimos a hablarle de todas estas cosas. Digo, no, señor, gracias, yo soy cristiano. No importa que sea cristiano, vamos a compartir. No comparto yo con ustedes, señores, porque yo no tengo tiempo de discutir ahora con ustedes. No, pero es que podemos hablar y entonces lo seducen, y entonces se le mete ahí el pensamiento, se le mete el orgullo. Y dice, yo voy a apachurrar a este que no sabe nada, le voy a demostrar que yo termino detrás de él. Y así termina detrás de él. Porque no supo obedecer la palabra, que dice que no contienda sobre palabra, lo cual conduce más y más a la impiedad. Y entonces queremos ser más sabios y más santos que Dios. Y ahí es donde fallamos. Y entonces le dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, del cual es Cristo. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros crecer en todo? Tengo que crecer en la fe, tengo que crecer en el amor, en la perseverancia, en la paciencia, en la longanimidad, en mi carácter, en mi fuerza, en mi fortaleza. Tengo que crecer en todo en aquel que es la cabeza. En Cristo yo tengo que crecer en todo. No puedo estancarme. Una vida estancada es una vida inútil. No la estoy desarrollando, no la estoy viviendo, no estoy viviendo lo que dice la palabra. Eso es preocupante, porque el Señor viene y mi vida está escondida con Dios en Cristo. Cuando en mi vida, cuando Cristo se manifiesta que es mi vida, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria, dice la palabra. ¿Qué va a pasar con mi vida espiritual? ¿Qué va a pasar con el rapto? ¿Qué va a pasar con el arrebatamiento? ¿Qué va a pasar con los juicios? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Dónde me ubico yo? Por eso hay tanta gente asustada con la pandemia. Dios la puede, anoche hablábamos de eso, del clamor. Dios la puede detener ya, en un instante, en un segundo la puede detener. Si tan solo agradáramos a Dios, dijo Caleb y Josué, Él nos entregaría la buena tierra. Si nos humilláramos, como dijo el Señor allí en el libro de los Reyes, y buscáramos su rostro, confesáramos nuestros pecados, Él sanaría nuestra tierra. Pero entonces somos nosotros, el pueblo de Dios, lo que tenemos que hacer. Entonces estamos echando la culpa a los borrachos, a los homosexuales, a los sí, es parte.
pero somos nosotros los que nos tenemos que humillar. Ellos no se van a humillar. Ellos no van a cambiar su mente, porque no tienen la palabra, no tienen el Espíritu. Cuando tengan la palabra y tengan el Espíritu, ellos van a cambiar, porque Dios se encarga de transformarlos. Pero nosotros que ya lo tenemos y seguimos pensando así, de esa forma retrógrada, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, o sea, en otra versión dice, bien ajustado, y unido entre sí por las coyunturas, el cuerpo crece por las coyunturas. ¿Usted sabía eso? Que el cuerpo crece, los huesos crecen por las coyunturas. Las coyunturas son las que dan el crecimiento, las coyunturas son los ministerios, los 5 ministerios que dijo allá adelante. Bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose el amor. Las coyunturas nos tenemos que mover para darle el crecimiento a la iglesia, y para dar el crecimiento a la iglesia cada miembro tiene que aportar lo que según la actividad propia de cada miembro. Un cuerpo crece, pero tienen que crecer los pies. Imagínense una persona con un 80 de estatura y calzando 22 todavía como cuando nació. No se puede sostener, se va al piso. Tiene que andar prendido. Entonces ese es el misterio. ¿Por qué muchos profetas? Porque nosotros sabemos discernir. ¿Por qué? Porque no hemos crecido, no tenemos el conocimiento. ¿Y por qué no tenemos el conocimiento? Pablo continúa aquí, y qué bueno que usted siguiera leyendo esto en su casa. Ya vamos a terminar, ya llevamos 1 hora de enseñanza, pero léanlo en su casa. Dice esto pues, versículo 17, esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se encendieron en su lascivia para cometer hechos vergonzosos que no agradan a Dios. Pero ustedes no han aprendido a ser Cristo, porque hay cristianos que andan de esa forma, porque no han aprendido a Cristo. Entonces vamos a ir con las señales de los últimos tiempos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad. Ahora, vamos a ver en la próxima cómo se multiplica la maldad en la iglesia. En el mundo pues se multiplica, porque se multiplica, malo por malo da más malo. Pero ¿cómo es posible que en la iglesia se multiplique la maldad? Es dentro de la iglesia. El carácter de los hombres en los últimos tiempos no es afuera de la iglesia. También debes saber esto, oh Timoteo, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, amados, vanagloriosos, desobedientes a los padres, blasfemos, sin afecto natural, implacables, todo eso que dice. 19 cosas. Entonces ese carácter se va a manifestar en los hombres, y el hombre se endurece más de corazón y termina como en la iglesia de la Odisea, frío, sin sensibilidad, ciego y sordo. Quiero llegar allá con la ayuda de Dios, y creo que esta es una buena oportunidad, porque pues estamos enclaustrados, hermano, pero la palabra de Dios no está presa, dijo el apóstol Pablo, y vamos a seguir pues ministrando como el Señor nos ponga a ministrar. En la mañana, de 7 a 8 de la mañana, vamos a seguir con el clamor, oración de clamor, tiempo de clamor, orando por todas las necesidades, orando por lo que está pasando, orando por todo lo que tenemos que orar, y hemos estado orando. Yo les invito, les animo a que nos acompañe y que podamos entender que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, que usted no debe tener temor, que usted debe afianzarse y cobrar ánimo en Cristo Jesús, que el pueblo sin conocimiento perecerá,
y que nosotros no podemos ser desechados por falta de conocimiento. Al contrario, tenemos que acercarnos a Dios, conocerle. Y acuérdese que el clamor, Él nos revela cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Si no recibió esa enseñanza, mírelo, ahí está el video en YouTube también. ICM Florida, y ahí lo puede mirar lo que estuvimos hablando ayer. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, exaltamos tu presencia, proclamamos tu verdad, creemos en tu misericordia, creemos en tu verdad y creemos que eres fiel y poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, Señor, por tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros. Padre maravilloso, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de palabra, por este tiempo, Señor, de inspiración que tú nos brindas, Dios mío, Señor, cada día, Dios mío, en la mañana y en la tarde, Señor. Como siempre lo hacemos y lo seguiremos haciendo mientras tú nos des vida, nos des fuerza, nos des vigor y nos des, Dios mío, gracia delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para, Señor, hacer tu obra. Ayúdanos, Dios mío, a despertar, Señor, que podamos ser fieles a ti y podamos entender, bendito Dios, que no podemos ser arrastrados por las corrientes, Señor, doctrinales de los últimos tiempos, por las estrategias de los hombres que para engañar a tu pueblo, Señor, van a utilizar, Señor, artificio del error, sino que siguiendo la verdad, en todo crezcamos, Señor, en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús, en que en todo el cuerpo tiene que estar bien unido y ajustado, bien concertado, bien junto, Dios mío, Señor, aunque estemos lejos el uno del otro, en el mismo espíritu, Dios mío, Señor, poder crecer en el conocimiento tuyo, anunciar que tú eres el Señor, clamar a ti, que eres el único que tiene poder, tú das la vida, tú matas y das vida, dice la palabra, Señor, tú enalteces y tú abates, tú haces subir y haces descender. Y tú eres el único que nos puede sostener, eres el único, Dios mío, que nos puede dar seguridad. Aunque, Dios mío, bendito Dios, pasemos por las aguas y por los ríos, no nos anegarán, y si por el fuego no nos quemarán, ni la llama arderá en nosotros. Señor, caerán a nuestro lado 1000 y a nuestra diestra 10.000, y a nosotros no llegará. Confesamos tu palabra de fe, confesamos que somos tu pueblo, que tú eres nuestro Padre, nosotros somos oveja de tu prado, Señor. Somos el pueblo que tú elegiste, en nosotros que no éramos pueblo, Señor. Ahora somos pueblo, que no te habíamos alcanzado misericordia, ahora la hemos alcanzado y te damos la gloria, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, Padre Dios, y te pedimos con humildad, Señor, que nos dé, Dios mío, gracia delante de tus ojos, Señor. Ya tenemos la gracia salvífera, ahora yo quiero tu favor, yo quiero gracia delante de tus ojos para poder llegar a cada corazón con tu palabra y que tú abras el entendimiento de cada uno y pongas, Dios mío, la mansedumbre para recibir tu bendita palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por todo, por ustedes, hermano, dándole gracias a Dios por su participación y invitándolos, como ya les dije, mañana a las 7 en punto de la mañana. Con la ayuda de Dios, si nos presta la vida, aquí estaremos. Dios les bendiga a todos, una feliz noche y recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Ánimo, cristianos. Dios les bendiga.